Bien, entonces Daniel, capítulo número 11, verso número 17. Continuamos con nuestra serie que estamos llevando estos días domingos, fieles hasta el final. Este es el tema número 39 de esta serie. Seguimos con el tema anterior, luchas, parte número 2. Seguimos con la parte analizando lo que es los reinos del norte y del sur. Y hoy vamos a llegar a un punto que ya hemos estudiado, porque no voy a adentrarme, hermanos, ya los últimos versos de este capítulo, ya los estudiamos en partes anteriores sobre el anticristo, ¿ok? Vamos a ver cómo se llegó ahí. Estos son los versos que vamos a estar analizando. Y como se los dije la vez pasada, la sesión pasada, yo voy a ir leyendo un verso y les voy a explicar cómo en la historia se cumplió, porque esta profecía ya se cumplió. Les voy a explicar cómo se cumplió en el tiempo hasta llegar a los versos que ya analizamos en sesiones pasadas y que hacen ver que no se refiere en este caso al rey del sur, sino, al rey del norte, sino se hace referencia al anticristo en un punto venidero, ¿ok? Daniel capítulo 11, verso número 17 dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Leemos los pasajes, hermanos, y así que uno diría, yo no entiendo nada de nada. Pero, como les dije, vamos a leer los versos y les voy a explicar en la historia cómo se fue cumpliendo esta profecía. ¿Ok? Ya vimos que la profecía comienza con un rey de Persia, los primeros versos que analizamos la sesión pasada, y después entra en escena Alejandro Magno, el cual conquistó de una manera rápida y con estrategias muy adelantadas a su tiempo. Y entonces Alejandro muere y el reino se divide entre sus 4 generales. Y nos enfocamos en los reinos de Siria, que son los seleucos, y los reinos de Egipto, que es el reino del sur. ¿Ok? Ahora, antes de entrar a esto, otra vez, hermanos, como ya vamos acabando este libro, que es profético, después iniciaremos ya otra serie un poquito menos pesada, dejar bien en claro, hermanos, dejar bien en claro. El propósito de la profecía no es decirnos el futuro. Ese no es el propósito de la profecía. No es decirte con quién te vas a casar. No es decirte si vas a tener un auto mañana. No es decirte si vas a tener un buen negocio. Ese no es el propósito de la profecía. ¿Okay? Porque hoy veo que no, se levantan ahí pseudos, porque eso es lo que son. Y Dios me está diciendo, hermanos, Dios ya nos dijo todo. Dios ya nos dijo todo. ¿Dónde está todo? Las Escrituras. El problema del día de hoy es que andamos buscando no que Dios nos hable, sino que nos digan lo que queremos oír. Ese es el problema del día de hoy. Estamos buscando no que Dios nos hable, sino que nos digan lo que queremos oír. O sea, yo quiero hacer algo, ¿verdad? Yo quiero hacer algo y yo quiero que me digan que ese algo que voy a hacer está bien hecho, ¿verdad? Sí, hazlo, ¿no? Yo quiero comprar cierta cosa. Yo quiero que me digan que lo que voy a hacer está bien.
Hermanos, y si tú estás buscando eso, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Pero en ese encontrar vas a ser engañado. El propósito de la profecía es Cristo. Apocalipsis 19:9. Vamos a ver ese pasaje antes de adentrarme en este capítulo, ¿ok? Apocalipsis 19:9. Eso quiero que quede muy claro, hermanos. Porque hoy de verdad, yo creo, así lo creo yo, que muchos de los que hoy fingen ser profetas, antes eran chamanes. Y antes eran hombres del vudú. Y es raro, hermanos, es raro, y ustedes investiguenlo, pero yo me he dado cuenta. La mayoría de los que hacen ese tipo de cosas, de que Dios me está hablando, y yo salí del cuerpo, y yo vi ciertas cosas, la mayoría son de raza negra. ¿Por qué razón? Lo digo, porque la mayoría de donde vienen ese tipo de tribus o de razas, tienen ese tipo de prácticas. La práctica de los muertos, la práctica del vudú, del tarot, tienen prácticas de espiritismo, consultan a los muertos. O sea, ese tipo de rollos, hermanos, casi siempre se dan con gente que son de raza negra. O sea, no estoy diciendo que no otros, pero el origen de todo eso viene de esas. O sea, ustedes dense cuenta que hay congregaciones que las pastorean hombres de esa parte, ¿no? De la raza negra. Y tienen ese tipo de prácticas, ¿no? De que Dios me está hablando y entran en trance y dan su testimonio, que un demonio vino a visitarlos y tuvo guerra espiritual con ellos, él saliendo de su cuerpo, hermanos. Ese tipo de cosas me suenan como a Harry Potter y todo ese tipo de rollos, O sea, hermanos, la guerra espiritual no es así, La guerra espiritual es acá, en la mente. O sea, con argumentos. Tú estás luchando con argumentos del mundo de cómo llevar tu vida, cómo educar a tus hijos, cómo llevar tus finanzas, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo. Contra eso estás luchando. O sea, no, pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Sí. O sea, lo que está diciendo, teniendo con otro pasaje, porque vendrán hombres corruptos de entendimiento que tendrán doctrinas de demonios. O sea, no tenemos lucha. O sea, todos esos argumentos, hermanos. O sea, el feminismo, ¿tú piensas que surgió en la mente de un hombre? No, fue un consejo de un demonio a una persona. Él ya escribió y toda la cosa, pero eso viene de un demonio que quiere destruir la familia, quiere destruir la sociedad, quiere destruir la identidad de una persona. O sea, no tenemos lucha contra un hombre en sí, sino con lo que hay detrás. ¿Quién le dio todos esos argumentos que vienen del infierno? Son los demonios. Ahorita se viene una lucha con tus hijos, ¿no? ¿Doy ofrenda o no? Ay, bueno, yo doy, pero mi corazón yo no creo. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Porque la Biblia dice que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean presentados agradables al Señor. O sea, lo que haces también sí importa. Entonces, no, yo doy, pero mi corazón no cree. Eso que te lo crea no sé quién. Y ven como los argumentos y empiezan a decir, bueno, pero es que, o sea, ¿cómo se llama? Estos son nuestras tradiciones. Estos somos nosotros. Este mundo no es mi hogar, hermanos, Yo no soy ciudadano de este mundo. Si tú eres, pues bueno, adelante. Haz de lo que eres. El mundo habla y el mundo los oye. Hermanos, así, o sea, con esas cosas del pecado debe ser muy radical. Por eso dijo Cristo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es una hipérbole, diciendo, si eso te es ocasión de caer, córtalo de gajo. Pero no, ¿qué tal si regresan? Pues a jalarte los pies, para regresar. O a decirte que estás, pero si bien loco. Hermanos, no, los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Si así fuese, entonces ¿por qué el rico no salió? ¿Te acuerdas de esa historia? Porque es una historia verdadera, ¿Sabes por qué no es una parábola? Porque en las parábolas no se dan nombres. El rico y el Lázaro, ¿no?
¿Y el rico dónde estaba? ¿Por qué no dijo, me espero el 2 de noviembre para regresar y les digo que el infierno existe? Hermanos, por favor, deja de estarle creyendo a tu bisabuela. Tu bisabuela pues vivía en la oscuridad y no sabía qué rollos, pero tú sí sabes la verdad. Y si no crees la verdad, no eres libre. No eres libre. O sea, aquí no hay de que, no, bueno, y si regresan, pues yo así como que por debajo de mi cama le pongo su hojaldra y le pongo su tequilita para que, ¿qué tal si sí regresa? Eso significa que tú eres un incrédulo. Tú eres un incrédulo a lo que Dios te dice en las Escrituras. Y si no has creído a la ley y al testimonio, y si no, no te ha amanecido. Entonces, hermanos, hoy en día, como se los repito, esto es lo que está sucediendo en las congregaciones. O sea, parece que le están leyendo el zodiaco, el tarot, el café. Y hermanos, el propósito de la profecía es Cristo. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Es lo que pasó con el apóstol? Se postró ante el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y uno que dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el propósito de profetizar es dar a conocer a Cristo. Jamás fue decirte con quién te vas a casar. Jamás fue decirte que vas a tener una enfermedad dentro de un año. Eso hacen también los chamanes, ¿no? No, como que estoy sintiendo que tienes una enfermedad, tráeme hierbas. Vete al monte a buscar una parra montés y tráeme ruda y tráeme flor de calabaza y aquí vamos a hacer un menjurje para que no te dé. Y ahora ya los que pastores y los que profetas diciéndote que Dios me está diciendo que a ti te va a dar un cáncer, pero yo voy a orar por ti para que no se dé. Hombres, ¿no? Viendo el huracán, al Milton que se va acercando y en el nombre de Jesús aquí lo detenemos, de esta línea no pasa. O sea, pues están locos, o sea, nada más dan risa lo que hacen. Parecen circo y creo que Platanito se les queda corto. En verdad, hermano, o sea, todo eso uno dice, ¿por qué la gente les cree? O sea, ¿por qué la gente ve tanto faramaya y teatro y les cree? ¿Por qué? La respuesta es porque les dicen lo que quieren escuchar. ¿Por qué no quiere escuchar que va a ser rico? ¿Quién no quiere escuchar que hoy se va a sanar un paralítico? Hoy se va a sanar uno que tiene cáncer. Hoy se va a sanar uno que tiene páncreas malo. Hoy se va a sanar uno que tiene cáncer en el pulmón por fumar tanto. ¿Quién no quiere escuchar eso? Pues todos. Hermanos, cuando fue la tercera hora del pentecostalismo, donde ya surgió esto de las lenguas y que profecía en lenguaje angelical y todo ese tipo de rollos, la gente que llevaba ese movimiento se dio cuenta que atraía mucha gente. Se dio cuenta que eso atraía mucha gente. Entonces dijeron, esto está muy bueno. Hacemos todo este teatro y ¿qué? Pues viene la gente, ¿sí? El problema con eso es que te llenas de cabras. Porque ves a esa gente, o sea, habló dizque en lenguas, pero afuera pues tiene sus dos amantes. Habló dizque en lenguas y afuera es un corrupto de marca. Hermanos, el hablar en lenguas no te va a cambiar nada. Lo que te cambia es la palabra. Lo voy a leer en traducción viviente. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. No me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios. Fíjate, lo que pasa con esos falsos profetas es que dicen algo y la gente a quién adora. Al hombre ese que estaba supuestamente entrando en trance. No me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de la fe de Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Esa es la esencia de la profecía.
Si alguien te profetiza y no habla de Jesús, como dice Timoteo, el tal está loco y delira, se le ha subido el humo a la cabeza. Versículo 11. Vean lo que sigue después, es importante el contexto. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vean cómo dice esto del testimonio, y inmediatamente se viene una revelación de ¿quién? De Cristo. De Cristo como el vencedor. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, hermanos, a medida que vamos estudiando las profecías de este libro, se exalta más a Cristo. Que así como estos reyes, Alejandro, Nabucodonosor, Artajerjes, Darío, conquistaron el mundo conocido, los reinos humanos tienen una característica: son inestables, poco duraderos, llenos de intriga y donde su gobierno no es completamente justo. Y esas 4 cosas el reino de Cristo sí las va a tener. Pero el futuro reino, el de la piedra no cortada con mano, que va a golpear las piernas de la estatua y después se hace un gran monte, será un reino duradero, sin error, sin falla y completamente justo. Versículo 15 de ese mismo Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. ¿Cuándo sucede esto, hermanos? Esto que está viendo Juan. Recuerden que la culminación del siglo es la segunda venida. Esta es una imagen de la segunda venida. Cristo viene ya no para como siervo, ya viene ahora. Por eso dice que tiene una ropa teñida en sangre, porque la segunda venida tiene que ver con el juicio final. Sale para vencer a todos, ya. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres, esclavos pequeños y grandes. ¿Qué dice Apocalipsis 20? Y después de esto Satanás será suelto y engañará ¿qué? A las naciones, para reunirlos para la batalla. Y esta es la batalla. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Veamos cómo el final de toda la historia es que Cristo, el que vence completamente. Ese es el final de la historia. Cristo, Cristo, Cristo. Y al principio de la historia, Cristo también, ¿no? Y Él es el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el principio, Cristo es el final. Esa es la profecía, hermanos. Entiéndanlo, esa es la profecía. La profecía jamás fue para decirte que vas a ser rico mañana, que todo lo que oraste en silencio Dios te lo va a cumplir. Eso no es profecía. Eso es simplemente decirte lo que quieres oír. Los reinos en el tiempo solo nos demuestran al hombre tratando de dar solución a cosas que solamente puede Dios cambiar. Date cuenta de la historia. Viene un reino humano,
Él es justo, pero siempre hay problemas. Porque ningún reino humano es totalmente justo. Entonces vamos a continuar con el análisis del capítulo, ¿verdad? Rezamos, Daniel 11:17. 11:17. ¿Ok? Daniel 11:17. Y bueno, hablando de falsos profetas, pues bueno, el que profetizó que nos íbamos el 2 de octubre, pues no pasó. Y ya se fue a esconder abajo de las piedras porque pues, es un mentiroso, y a tal profeta pues dice que no le temas y hay que apedrearlo, ¿no? Bueno, según la ley, ya ahorita ya no, pero pues deberíamos señalarlo que ese es un falso porque profetizó algo que no se cumplió, ¿no? Diciendo que Cristo venía el 18 de septiembre. Y después dice que el 2 de octubre, y pues ya estamos a 13 y no pasa nada, ¿verdad? Y él va a decir que no, que yo soy un incrédulo, que quién sabe qué más. Pues di lo que quieras, pero la palabra dice que nadie sabe, ni aun tú, ¿no? 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará su hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Ok? Aquí hablamos de Antíoco III, el Grande, que tuvo que hacer un tratado de paz con el joven Ptolomeo V, Epífanes. La hija de Antíoco III fue dada en casamiento a Ptolomeo, y la expresión una hija de mujeres es un indicativo de la gran belleza que poseía esta princesa llamada Cleopatra. No es la de Egipto, porque esta viene de Siria. Esta sería la primera de muchas reinas egipcias que llevarían este nombre. Los planes de Antíoco eran darle a su hija a Ptolomeo para que lo influyera a Ptolomeo y con ello venciera al reino del sur, que era el reino de Egipto. Pero cuando esto fue, Cleopatra pues, le volteó bandera a su padre. ¿Okay? Versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Con una flota de 100 barcos grandes, hermanos, y 200 pequeños, Antíoco III emprendió la conquista de las islas ubicadas en el mar Mediterráneo. Y entre esas islas se puede mencionar a Rodas, Samos, Eubea, Colofón. En el año 190, Antíoco fue derrotado en Frigia, Magnesia, y ya Antíoco había tenido 3 encuentros con los romanos. Número 1, su primer encuentro fue cuando los romanos le preguntaron sobre lo que él hacía en Asia Menor. ¿Okay? Número 2, el segundo encuentro fue cuando iba en persecución de los griegos. Los romanos se encontraron con él en las Termópilas. Ahí se encontraron con los romanos. Y número 3, el tercer encuentro fue trágico, siendo vencido por los romanos en Asia Menor por, en este caso, los parientes de Julio César, que eran sus parientes atrás. ¿Ok? Cuando dice allí, hermanos, mas un príncipe hará cesar su afrenta, se refiere a Lucio Cornelio Escipión. Se llamaba Lucio Cornelio Escipión, un cónsul romano que derrotó a Antíoco III el Grande. Versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, más tropezará y caerá y no será hallado. Antíoco III el Grande, para poder pagar la deuda impuesta por los romanos, porque los romanos al vencerlo le impusieron impuestos, decidió apoderarse de las riquezas que estaban en el templo de Bel. Y los habitantes de Elamina, Persia, se airaron contra él de esta profanación y le dieron muerte a él y a todos los que le acompañaban, y así terminó Antíoco el Grande en el año 187 antes de Cristo. Ahí murió Antíoco. Versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Antíoco III el Grande fue padre de Seleuco IV Filipator y de Antíoco IV Epífanes, que ya no se nos hace conocido. Su reinado fue de solo 12 años para pagar la deuda. El que entró fue Seleuco IV Filipator, ese fue el que entró después de Antíoco III. Y se dedicó simplemente a recaudar impuestos para pagar la deuda con Roma. Un judío llamado, hermanos, en ese tiempo,
un sumo sacerdote llamado Onías III, se alió con Seleuco IV Filipator, y también había otro llamado Simón, gobernador del templo. Y después de un desacuerdo con Onías, Simón le delató. ¿Qué hacía Onías? Onías lo que hacía era ser un corrupto y se volvió muy rico. ¿Con qué corrupto? ¿Con qué? Pues con los diezmos y las ofrendas. Era muy corrupto. Entonces Simón fue y lo acusó con Seleuco. Y Seleuco, al ver que había mucho dinero en el templo de Jerusalén, ¿qué creen que hizo? Vino a Jerusalén, destruyó, o sea, no destruyó el templo, sino conquistó y se llevó todas las riquezas para poder pagar ¿qué? Todo lo que Roma le había impuesto. ¿Ok? Entonces, después de esto, entra en escena, adivinen quién, Antíoco. Versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ya mencionamos cómo Seleuco IV Filipator fue asesinado por un ministro, Elidoro llamado así. El derecho del trono le correspondía al joven llamado Demetrio, hijo del fallecido rey Seleucida Seleuco IV. Así llamaba su hijo, Demetrio. Pero ahí entró Antíoco Epífanes. Antíoco tenía unos 40 años cuando comenzó a reinar. Para llegar al trono recurrió a la adulación, como dice el verso, buscando el favor de Eumeno y Atalio, hermanos que reinaban sobre Pérgamo. Y Roma se puso de parte de Antíoco. Se puso de parte de Antíoco y así llegó al reino. Antíoco no llegó por guerra, llegó por halagos. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Elidoro se había preparado con un poderosísimo ejército para resistir a Antíoco. Con la ayuda de los reyes de Pérgamo, literalmente barrió a sus opositores y se aseguró de la corona de Siria. Este príncipe del pacto es una alusión al sumo sacerdote Onías III, a quien Antíoco Epífanes lo removió de su puesto y luego lo mató. Versículo número 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Antíoco IV Epífanes había hecho un pacto con Jasón y luego con Menelao, que les había puesto en encargo del templo de Jerusalén. Jasón, con un ejército de unos 1000 hombres, atacó a Jerusalén para destruir a Menelao. Y esta revuelta aparente, que no era más que un conflicto interno, llevó a Antíoco a subir contra Jerusalén. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá con sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Este versículo es una referencia a la política empleada por Antíoco en su reino. La nación sobre la cual reinaba, Siria, había prosperado en riquezas y tenía paz. Y diferentes a sus predecesores, Antíoco fue liberal con el botín de guerra que se había acumulado. Él mismo lo repartía entre su ejército. ¿Para qué? Para asegurar la fidelidad militar de su ejército. Antíoco Epífanes sabía que los tutores del joven Ptolomeo IV Filipator exigirían que le devolviera parte de Celestina y Palestina. Y en cualquier momento sabía que se le iba a pedir y que iba a tener que enfrentarse. Y esto se refiere a la expresión "y contra las fortalezas formará sus designios". Las palabras "esto por un tiempo" significan el periodo en que Antíoco se estaba preparando para este enfrentamiento con Ptolomeo. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición.
Aquí leemos de la primera expedición que Antíoco Epífanes hizo contra Egipto, donde venció a su sobrino Ptolomeo. Esta invasión se realizó durante la primavera del año 168 a.C., aunque los generales egipcios se habían preparado bien para resistir la invasión siria. Las fuerzas militares no pudieron resistirlo. ¿Por qué? Porque había un traicionero dentro de las filas egipcias que daba información muy puntual de la estrategia egipcia. Y por lo tanto Ptolomeo pierde la guerra. Versículo 26. Y aunque los que coman de sus manjares, le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. A la mesa con Ptolomeo VI se sentaban a comer los mismos que después le habrían de traicionar, suministrando en muchos casos al enemigo información que fue usada en contra de los planes militares que había trazado Ptolomeo, y por lo tanto Antíoco conquistó Egipto. Versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habría llegado. Al llegar Antíoco a Egipto y conquistar Egipto, se sentó con su sobrino Ptolomeo. Y se reunieron muchas veces con el propósito de resolver diferencias, de cómo iba ahora a hacer las cosas de el gobierno de Egipto bajo Antíoco. Pero en la misma mesa ambos se mentían. Antíoco le decía una cosa que iba a hacer con él, y Ptolomeo le decía que él se iba a someter, pero ambos mentían. Antíoco Epífanes trataba de establecer reconciliación entre los dos hermanos, porque había dos hermanos, Ptolomeo VI y Ptolomeo Evergetes, así se llamaba, Evergetes, que eran sus sobrinos, mas no se ponían de acuerdo. Y en la misma mesa, sentados sobrinos y tíos, se mentían el unos a los otros a ver quién iba a reinar y quién era el que iba a poner orden dentro de Egipto. Versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Antíoco Epífanes no salió de Egipto con sus manos vacías. Se apoderó de cuanto botín de Egipto él podía sacar. A su regreso a Siria, como había tardado en regresar a su reino en Siria, había corrido el rumor entre los judíos que Antíoco había muerto. Y adivinen cómo estaba el reino. Pues un caos, porque estaban buscando ya reemplazo. Entonces, al enterarse que este rumor había surgido de los judíos, lo que hizo fue irse contra ellos y empezó a matarlos en Siria. Mató demasiados judíos. Y no solamente eso, fue a Jerusalén y se apropió de muchas riquezas. A eso se refiere la expresión, su corazón será contra el pacto santo. Versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Los hermanos Ptolomeo IV y Ptolomeo Evergetes hicieron una tregua y dijeron, vamos a unirnos contra nuestro tío Antíoco. Entonces se unieron los dos hijos, prepararon un ejército contra Antíoco, que se dirigía a Egipto, y una vez allí puso un sitio a la ciudad capital de Alejandría, y los romanos nuevamente intervinieron y lo hicieron desistir. Roma, que anteriormente estaba con Antíoco, ahora se había puesto del lado de Egipto. Versículo 30. Porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se enfrentará, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí las naves de Quitim se refiere al imperio romano, hermanos. En Génesis 10:4, Quitim es un hijo de Jafet, cuando salen del diluvio. Ahí vemos en Génesis 10:4 que Quitim es un hijo de Jafet y se usa como referencia a Italia. Quitim. Este nombre se cita en Números 24, Isaías, Ezequiel. En la antigüedad, a la isla de Chipre se le ya conocía como Quitim. Y fue esta la famosa ocasión
cuando Antíoco Epífanes le dijo a los delegados de Roma que le dieran tiempo para pensar antes de irse de Egipto. El representante de Roma se llamaba Pompilio. Hizo un círculo alrededor de Antíoco y le dijo que decidiera si se iba a quedar y enfrentar al ejército o se iba a ir. Y lo que dijo Antíoco fue irse a Siria. Se sintió humillado por los romanos. Y para desquitar su frustración, envió a Polonio, quien era jefe de los mercenarios, con un ejército de 22,000 hombres contra Jerusalén. Recuerden que Antíoco es el prototipo de lo que es el anticristo. Antíoco era muy arrebatado, era muy como que estaba enojado y quería desquitar. La mortandad fue grande sobre Jerusalén y la misma ciudad fue destruida. Los judíos que renegaban de su fe recibían consideraciones de parte de los opresores. Esto es lo que significa la expresión "y se entenderá con los que abandonen el santo pacto". O sea, había judíos que sí volteaban bandera y entonces a ellos les tenían más consideración y no los mataban. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Este versículo, hermanos, ya nos introduce a la época macabea. El libro de Macabeos es un libro apócrifo que se hizo entre los años del silencio entre Malaquías y Mateo, que más o menos son 400 años. Ya entramos en este tiempo a la época macabea, cuando Antíoco en el año 168 profanó el templo judío con animales inmundos y quiso sacrificar un cerdo en el altar del templo. Y aquí la abominación desoladora hace referencia a la descontinuación de los sacrificios judíos y la introducción de una estatua blasfema dentro del templo llamada Júpiter, que era la imagen de Zeus. Versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aunque muchos judíos apostataron de la fe ante las presiones impuestas por Antíoco, hubo un remanente que por su fe en Dios se esforzó. Y entre ellos lo podemos mencionar al anciano Eleazar, que prefirió morir a golpes antes de consentir comer carne de cerdo. Ese fue uno. Se le pidió que comiera carne de cerdo para salvarle la vida y él no quiso. Otra historia es la de unos jóvenes hermanos, 7 hermanos, que se resistieron a comer carne de cerdo y uno a uno fueron siendo mutilados por su madre y su madre los animaba y finalmente todos perecieron mutilados por Antíoco. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Uno de los sabios fue Matatías. Y aquí viene los macabeos. Matatías tuvo 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Esos 5 hijos. Los famosos macabeos. Esos eran los macabeos. Hermanos, resistió las propuestas sacrílegas que los funcionarios de Antíoco le proponían. Un judío que se dispuso a sacrificar sobre un altar pagano fue muerto por Matatías. El funcionario de Antíoco Epífanes fue muerto por este defensor de la ley. Y muchos judíos empezaron a seguirlo. Y se empezó a hacer lo que se llamaba la guerra de guerrillas, es decir, se iban internando en las montañas y cuando venían caravanas sirias de Antíoco a Jerusalén, las acribillaban y de ahí sacaban enseres y víveres y todo ese tipo de cosas. Así fue como empezaron a pelear los macabeos. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Este pequeño socorro, hermanos, se refiere a la resistencia que ofrecieron los macabeos. Los hijos de Matatías formaron grupos de judíos que estaban dispuestos a morir por su fe. Los ejércitos que Antíoco Epífanes había enviado a Palestina sufrieron reveses ante la táctica de guerra de guerrillas de los macabeos, que empleaban, en este caso se dividían en grupos y empezaban a atacar por diferentes flancos al ejército de Antíoco.
El nombre Macabeo, hermanos, se aplicó originalmente a Judas, quien luego se hizo popular entre los hermanos y según comentaristas es un título honorífico y significa, el nombre Macabeo significa martillo, significa martillo. En efecto, el pequeño Socorro se convirtió en martillos para los sirios. La expresión "y muchos se juntarán a ellos con lisonjas" es una alusión a muchos judíos apóstatas que por librar sus vidas se pasaron al lado de los macabeos cuando estos obtenían victorias. Versículo 35. Y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Muchos de los sabios del pueblo fueron mártires por su fe. La persecución de Antíoco no duraría mucho, desde el año 167 hasta el año 164 a.C. El ejército sirio fue resistido por las escaramuzas de los macabeos. Y finalmente, en el año 164 a.C., Judas Macabeo consagró de nuevo el templo judío. Hermanos, hasta aquí es el punto de los versos que ya hemos analizado, ya que hablamos un poco del anticristo. A partir del verso 36 podemos ver cómo el lenguaje cambia. Cómo el lenguaje cambia. Como si se tratara de otra persona que se parece a Antíoco, pero no es Antíoco. Los comentaristas de estos versos, del 36 al 45, tanto los dispensacionalistas como reformados, hacen referencia que se refiere al anticristo. ¿Por qué? Por 4 cosas que ya mencioné, pero los voy a volver a mencionar. Número 1, las cosas narradas no encajan con Antíoco. A partir del verso 40 hay más campañas las cuales Antíoco jamás pudo realizar. Lo que se dice de este rey es muy similar a los que dice Pablo en Tesalonicenses, hermanos. Número 3, existe una gran similitud entre Daniel 11 y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Y número 4, el capítulo 12 del 1 al 2 nos lleva al final de la historia de la redención. Lo voy a leer, Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es obvio, hermanos, que se hablaba de Antíoco y de repente la profecía se enfoca en el anticristo, el cual Antíoco es prototipo. Y hermanos, concuerda con lo dicho con Tesalonicenses. Nuevamente lo voy a leer. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso número 1. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso número 1. Dice ahí: Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso número 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Aquí por espíritu se refiere a personas que supuestamente traen espíritu de profecía y que Dios les habló. No se dejen mover, hermanos. O sea, hoy en día hay muchos charlatanes que dicen, no, Cristo ya va a venir, porque esto, porque se está viendo muchas guerras y todo esto. Hermanos, siempre ha habido guerras.
Siempre ha habido guerras. No, es que ahora el cambio climático. Sí, el cambio climático, hermanos, es una muestra de cómo el pecado del hombre ha aumentado más y más. Por eso el hombre no le importa y hasta mucha gente duda de que el cambio climático sea real. ¿Por qué la gente duda de eso? Porque están tan inmiscuidos en ellos mismos, pues que no les importa a quién dañen con tal de obtener sus ganancias. No se dejen conturbar ni por espíritu, ni por palabra. ¿Qué significa ni por palabra? Es que Nostradamus dijo, escribió, la bruja, no sé, de Endor, o por ahí hay unos escritos de una bruja que también supuestamente profetizó, ¿no? Cuando se dieron cuenta que cuando subieron lo de las Torres Gemelas, sacaron a Nostradamus, que él dijo que 2 aves metálicas se iban a estrellar contra algo. Se refiere a las Torres Gemelas. Ya Nostradamus ya había profetizado. Bueno, no se dejen mover ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Qué significa? ¿Saben ustedes que han surgido evangelios aparte de? El evangelio de Felipe, el evangelio de Judas, el evangelio de Bernabé, ¿cómo se llama? El evangelio de Tomás. Existen ese tipo de cartas. Pregunta, ¿por qué no fueron incluidos en el canon bíblico? Bueno, hay varias razones. Una, porque Jesús jamás habló de ellos. O sea, por decir, el libro de Tobías, el libro de Judith, Macabeos, Sabiduría, Daniel, Bel y el dragón, todos esos libros que vemos en la Biblia católica, ¿por qué nos agregaron al canon bíblico? Pues la respuesta es primeramente porque Jesús nunca los mencionó. Jesús siempre habló de la ley, los salmos y los profetas. Entonces, por eso se incluyeron en el canon. Número 2, porque según los estudios de esas cartas, surgieron después esos evangelios más allá de lo que estos hombres vivieron. Por eso ya nos agregaron al canon. Número 3, porque no concuerdan con toda la escritura. Hay doctrinas extrañas, por decir, dentro del libro de Tobías. En el libro de Tobías se ven varios exorcismos que no concuerdan con toda la escritura de no consultar a los muertos. Por eso no se agregaron en el canon bíblico. Entonces, ¿por qué la Biblia católica sí los agregó? La respuesta es para dar respaldo, por decir, al purgatorio. El purgatorio se menciona en los libros no canónicos. Da respaldo, por decir, al limbo, donde supuestamente se van los niños. Da el respaldo bíblico a la confesión ante los sacerdotes. ¿Ok? Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Según estos pasajes, hermanos, el anticristo se manifestará previo a la segunda venida de Cristo. A la segunda venida de Cristo. O sea, ¿la iglesia va a ver el anticristo? La respuesta es sí. Sí lo vamos a ver. Va a ser un político. Va a ser un hombre con gran destreza, con mucha labia, y un prototipo de ello es Hitler. Hitler, él venía de la Primera Guerra Mundial y venía pues, con un pensamiento de derrota, ¿no? Y él creía que Alemania había perdido porque los habían traicionado y que Alemania debía haber regresado tenía que regresar al punto que a él le correspondía, la raza superior. ¿Ok? Entonces él fue metido a la cárcel y ahí desarrolló un libro, ¿verdad?, llamado Mi Lucha, que es el mismo caldo de cultivo que es lo que hoy estamos viendo. ¿Cuál? El feminismo. Es el mismo caldo de cultivo.
Lo que hizo este libro fue que lo empezaron a leer los alemanes. Y en ese libro se ve lo que es el antisemitismo. Cuando Hitler entra al partido nazi, el cual no ganó por democracia, sino por dedocracia. O sea, los nazis no ganaron las elecciones. Lo que hizo Hitler fue empezar a matar a sus adversarios. Y él se quedó como el jefe, pero ya estaba todo puesto. Cuando todo el caldo de cultivo de su libro Mi lucha surgió, él no tuvo más que hacerle detonación. Empezó a dar, o sea, sabía hablar. Hitler sabía hablar, sabía motivar a la gente. Así va a ser el anticristo. El anticristo va a ser un gran motivador. ¿Por qué creen que hoy la psicología está muy de moda? Hermanos, el mundo se está preparando para eso. Va a surgir un dictador y el mundo lo va a aceptar. Lo va a aceptar. ¿Saben que una de las cosas de las agencias de la agenda de la ONU es que solamente hay una religión? Esa es una parte de la agenda de la ONU. Que haya solamente una religión. ¿Por qué será que allá los hermanos de Guerrero que fueron expulsados de sus casas y les pusieron un letrero que aquí solamente los católicos? ¿Por qué la ONU no hace nada? ¿Por qué aquí el gobierno de México no hace nada? ¿Por qué no hace nada? ¿Cuál es la razón? Porque los intereses de los cristianos no importan al mundo. Todo el mundo se va a unir contra la iglesia, hermanos. Todo el mundo. Ahora, hermanos, algo que debo decir puntualmente, y es que esta profecía del anticristo es compleja porque aún no se ha cumplido. No se ha cumplido. Los reinos los podemos identificar puntualmente porque esto ya ocurrió y tenemos muchos datos que encajan y empatan con lo que ya sucedió. Pero esto que ahora vamos a estudiar o que hemos estudiado, hermanos, son cosas que no han sucedido, pero lo cual tenemos ya un poco más de dificultad para poder identificar. Ok, hermanos, voy a terminar con este pasaje, porque ya se me acabó el tiempo. Apocalipsis. Capítulo número 20. Entonces, hermanos, al final vamos a estar viendo la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. O sea, toda la historia acaba ahí. ¿Cuál? La victoria de Cristo. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco,
Y al que estaba sentado en él, el cual delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Continúo leyendo, capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Ven, hermano, cómo lo dice? Escribe. O sea, lo que ahora leemos, Dios lo mandó que lo escribiera. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, pregunta: ¿por qué dice aquí que el lago de fuego, si el lago de fuego ya lo vimos en la parte o en el capítulo anterior? ¿No ya leímos eso en el capítulo 20? ¿Y por qué aquí lo vuelve a mencionar? Si eso ya pasó. Hermanos, porque dices no es cronológico. No es cronológico. O sea, no después de esto sigue esto. No es cronológico. Segundo, lo que aquí nos está mostrando, hermanos, es lo que le espera a aquellos que son fieles hasta el final. Por eso dice allí: y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed. O sea, no significa que en ese momento en la Nueva Jerusalén vamos a tener sed. No significa eso. Lo que significa es que lo que nos está esperando, solamente van a entrar aquellos que su sed ha sido saciada en Cristo. Porque después lo dice, ¿no? El que venciere. ¿Vamos a vencer allá adentro? ¿Vamos a luchar allá adentro de la Nueva Jerusalén o de los cielos nuevos? Es obvio que no. La profecía está siendo así, o sea, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué significa vencer? No dejarse llevar por la corriente de este mundo. Con esto termino, hermanos. Mucha gente piensa que va a ir ahí, pero no vive como si fuera para allá. Se deja vencer. Sigue pensando que este mundo es todo. Al que venciere nada más. Hermano, al que venciere. No significa que seas perfecto. Lo que significa es que tengas en claro quién eres. ¿Quién eres? ¿Un cristiano? Bueno, vive para Cristo. Vive para Cristo. No significa que no hagas tus cosas del mundo. A estudiar, trabajar, hacer negocios, comprar, vender. Está bien. Pero no olvides quién eres. No olvides quién eres. No olvides hacia dónde te diriges. Nos dirigimos a esto, a un lugar celestial, hermanos. O sea, no significa que no tengas casa, no tengas un coche, no tengas... Sí, está bien, pero todo eso cuando Cristo venga se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí, hermanos. Lo que podamos lograr,
tus títulos universitarios, tu posgrado, las muchas cosas que puedas acumular aquí se van a quedar. Tu verdadera herencia está en los cielos. Y si no fuisteis fieles con lo que no es suyo, ¿quién le dará a ustedes lo que es vuestro? O sea, lo que tenemos acá no es nuestro, hermanos. Pero lo que está en los cielos, ¿qué? Eso sí es nuestro. Eso sí es nuestro, hermano. Entonces, el que venciere, ¿qué? Heredará estas cosas. Heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, ¿quién es el que no vence? O sea, que un cobarde no se refiere a alguien que, pues sí, que tiene miedo. No, un cobarde aquí se refiere a alguien que conoció, que supo del evangelio, que sabe qué es lo que implica el evangelio y prefiere volver atrás. No, ¿sabes por qué ya no voy a la iglesia? No, es que me piden mucho. Eres un cobarde y tú no vas a entrar al cielo. Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Aquí fornicario, hermanos, sí se refiere a gente que tiene relaciones antes del matrimonio, pero también se refiere a gente que mezcla. Se llama fornicación espiritual. Significa, yo soy cristiano, pero mezclo con el zodiaco, mezclo con los muertos, mezclo con la ofrenda, mezclo con arrullar al niño y acostarlo, todo ese tipo de rollos. No entrarán. ¿Quién es un hechicero? En la Biblia, cuando se habla de hechicería, la palabra griega es farmakeia. La palabra farmakeia significa alguien que se droga. ¿Qué? No, la Biblia no habla de fumar. La palabra griega es farmakeia. O sea, de ahí viene farmacia. O sea, todos aquellos que pues, se meten, que la hierba santa, que el cristal y que la pasta, todos ellos es un tipo de hechicería. No van a entrar, porque ve, los drogos siempre mezclan. ¿No? Vamos a mezclar esto con esto a ver qué se siente. Como si estuvieran haciendo pociones. Eso se llama hechicería. Digo que leemos hechicería y ay, pues yo no soy brujo. No se refiere a eso. La palabra griega se refiere a gente que inventa nuevas maneras de mezclar cosas y andar en las nubes y no andan en sus 5 sentidos. Todos ellos no van a entrar al reino del cielo. Y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, en la muerte. Esta es la muerte segunda. Entonces, hermanos, al que venciere, al que sea fiel hasta el final, ese va a heredar. Vamos a terminar ese tiempo, hermanos. Vamos a orar.